Muy buenos días, niños. Les quiero contar que hoy día nos reunimos en una nueva clase de lenguaje cuyo propósito será, usted lo descubrirá a medida que avance la clase, pero las instrucciones es lo que me interesa primero. Escriba la fecha, el objetivo de la clase y si la diapositiva tiene una estrella es porque debes copiarla en tu cuaderno. Ya, recuerda consultar vía correo si es que tienes alguna duda. Eso a modo introductorio, no se lo olvide. Con la estrella la copiamos en el cuaderno que ahí apareció. Si tiene esa estrella, usted ya sabe. Partamos entonces. Mire, me voy a mover en esta sala virtual porque es importante. Lluvias extrañas. A lo largo de la historia existen infinidad de testimonios y documentales sobre las lluvias más extrañas que se pueden imaginar y, lógicamente, no tuvieron explicación científica durante mucho tiempo. De los que han llegado a caer, los más variados objetos y animales de los cielos han llegado a caer, los más variados objetos y animales, pero casi todos tienen un origen común. La explicación es la formación de fuertes tormentas asociadas con tornados que pueden formarse tanto en el agua como en la tierra y succionar todo lo que encuentran a su paso. Si por el lugar que pasan encuentran pequeños animales, anfibios, insectos, etc., serán transportados hasta la misma nube y arrojados varios kilómetros más allá del lugar de origen, cayendo bruscamente en masa y de manera sorprendente para la gente que se encuentre con ellos. Algunas de las más extrañas son la lluvia de ranas en Frías de Albarracín, Teruel, en 1988, de codornices en Valencia en 1880, de ratones amarillos en Bergen, Noruega, 1578, y de serpientes en Memphis, Estados Unidos, en 1877. A las lluvias de animales se les atribuyeron poderes divinos, pero hoy sabemos que se trata de fenómenos propios de la naturaleza. Eso sí, en la próxima lluvia que se encuentren, esté atento, puede venir con una sorpresa. El País, disponible en www.enlacesantillana.cl. Le pregunto, ¿tipo de texto? ¿Tiene relación el título con lo que aparece en el texto? ¿Cuál es el tema que aborda? Deme algunos datos de por qué hablamos de lluvias extrañas. ¿Por qué cree que eran extrañas? Ahora son consideradas extrañas. ¿Por qué? Pues lo podemos inferir a partir de algunos datos que tenemos en el texto. Entonces, es importante que marque toda aquella información que es relevante que aparece en el texto. Entonces, ¿qué tipo de texto? Muy bien, un texto no literario. Pero veamos. ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy? Es reforzar contenidos para la próxima evaluación, niños. Eso es lo que vamos a hacer hoy, lunes 13 de noviembre de 2020. Y lo que acabamos de leer, muy bien, era un texto no literario, es decir, un texto informativo. Y veamos qué recordamos del texto informativo. Bueno, el texto informativo que busca exponer o explicar algún tema o fenómeno. ¿Ya? ¿Dónde lo voy a encontrar? Probablemente en enciclopedias, diarios, revistas o textos de estudio. Y su principal propósito es informar. El tema de este tipo de texto es variado. Puede ser científico, puede ser cultural, puede ser incluso de libros o de personajes. Y el autor es un experto o un periodista que lo ha estudiado en profundidad, ¿ya? Y las opiniones del autor rara vez están presentes, son más bien hechos objetivos los que están presentes. ¿Cuál es su estructura? Tiene una introducción que orienta la lectura, pues plantea su tema y su propósito. Se fijó que en lo que pasaba en el texto anterior y permite anticipar el tipo de información que nos encontraremos en el artículo. Después viene el desarrollo, que es la parte central de este tipo de texto, en la que se explica la información
y se divide en párrafos, cada uno de los cuales tiene una idea principal y una o más ideas que son secundarias que me ayudan, ¿cierto?, a entender este texto y complementan la información, incluso ejemplifican o explican. Y cuando el artículo es extenso, puede que usted encuentre subtítulos, ¿ya?, que ordenan la información, ¿ya? Esos son aquellos que tienen una extensión mayor. Y por último hay un cierre o una conclusión, que es la parte final del texto, donde se resume la información central, ¿ya? Y permite también que verifiquemos si hemos o no hemos aprendido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar porque necesitamos poner en práctica aquellas cosas que hemos ido aprendiendo. Entonces vas a leer nuevamente el texto que aparecía al inicio y vas a responder las siguientes preguntas. Marca las preguntas que crees que el artículo debería responder. ¿Cuál es la explicación científica para esta lluvia? ¿Qué fenómenos de este tipo se han registrado? ¿Cuándo y dónde ocurrieron? ¿Es emocionante ver caer este tipo de lluvia? ¿Cuál es la idea central del segundo párrafo del texto? ¿Qué imágenes podrían ayudar a comprender mejor la explicación del párrafo 2? ¿Qué función cumplen los datos entregados en el tercer párrafo? Mi sugerencia es que vayas y apliques las estrategias que además las habilidades que hemos ido aprendiendo. Que sé, buscar toda la información explícita que aparece en el texto y luego relacionarlo con aquello que manejas, que sabes, para luego hacer inferencias que te dará una visión completa del texto. Ahora bien, otro tema que vimos fue la regla general de la acentuación. Hemos visto a lo largo de los años que hemos estudiado en el colegio que las palabras tienen sílabas tónicas y sílabas átonas. La sílaba tónica se caracteriza porque la vocal que la compone es aquella donde se carga la voz o se acentúa la voz. Y las átonas son el resto de las sílabas que no están acentuadas. Todas las palabras tienen una sílaba tónica y sílabas átonas. Y de acuerdo, por lo tanto en síntesis podríamos decir que todas las palabras se acentúan, es decir, todas las palabras tienen una sílaba donde yo cargo la voz. Ahora bien, para tildarlas, que es la marca gráfica que yo hago y de acuerdo con la sílaba tónica, es decir, en qué lugar yo cargo la voz, las palabras las clasificamos en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Ya? Las agudas, su sílaba tónica, me voy a correr porque a lo mejor no ve el PPT, se carga en la última sílaba. Por ejemplo, partir, cajón, sillón, sofá. ¿Cuándo las vamos a tildar? Fíjese bien, cuando terminan en vocal o consonante N y S. Por eso partir no lleva tilde, no lleva la marca gráfica. ¿De acuerdo? Y hay algunas excepciones, cuando terminan en Y, por ejemplo, como estoy o virrey, que no llevan el tilde, esa marca gráfica, pero sí están acentuadas, es decir, está cargada la voz. Y cuando terminan en S, pero que está precedida por otra consonante, ya como robots. Ahora bien, las palabras claves, su sílaba tónica, es decir, donde marco la voz, donde la acentúo, es la penúltima sílaba. Por ejemplo, árbol, camisa, silla, lápiz. ¿Cuándo llevarán tilde, es decir, esta marca gráfica? Cuando terminen en una consonante que sea distinta a N y S y cuando no terminen en vocal. ¿Por qué? Esa es la regla de acentuación, ¿ya? ¿Por qué? Vimos que la aguda terminaba en NS o vocal, ahí la acentúo. En este caso, no. Si terminan como terminan las agudas, que se tildan, no van a llevar esta marquita del tilde. Y ojo, aquí hay una excepción también. Se acentúan cuando terminan en S, pero siempre y cuando las presida otra consonante, ¿ya? Por ejemplo, bíceps, cómics o forceps. La esdrújula es la sílaba tónica, es la antepenúltima, e igual que la sobreesdrújula, siempre se tildan. Siempre, siempre, siempre. Siempre llevan tilde.
¿Ya? Entonces, se acentúa la voz en la antepenúltima en el caso de la esdrújula y en la antepenúltima en la sobreesdrújula, y siempre, queridos niños, llevará tilde. Ahora bien, practicar, estrella, ejercicio en su cuaderno, querido. En el texto Lluvias extrañas identifica 3 palabras graves y 3 agudas. Y en este caso señala cuál es la sílaba tónica en las siguientes palabras. Recuerda, puede o no puede llevar tilde de acuerdo con la regla general de acentuación. Si es una aguda y descubriste que no lleva tilde, ¿por qué no llevará tilde? Muy bien, porque no termina en ns o vocal. ¿De acuerdo? Y si encontraste una grave sin tilde, ¿por qué no llevará tilde? Muy bien, porque probablemente terminó en ns o vocal. ¿Ya? Y luego, en el ejercicio 3, vas a identificar si la palabra corresponde a aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, y luego escribe por qué lleva o no lleva tilde, que fue un poco el ejercicio que hicimos anteriormente, un poco del recuerdo. Otro texto que vimos fue la infografía, que es un texto también de tipo informativo y expositivo iconográfico. ¿Por qué? Porque mezcla la imagen con el texto. ¿Cuál es su propósito? También informar sobre un tema. Había una estrategia que podíamos utilizar para poder comprenderlo. Primero es dar una mirada general a esta infografía, fijarse en los títulos, en los colores, en las imágenes, en el texto, ¿ya? Puede ser que te indique una manera de leerlo, como también puedes leerlo en el orden que tú quieras. Por eso llamamos también texto discontinuo. 2. Reconoce el orden, a eso voy, o la jerarquía en que está entregada la información. Hay títulos que están destacados, a veces hay números, flechas que te indican un sentido y otras veces no los hay, ojo con eso. Y también mirar la información que está al centro. Y 3. Relaciona el texto con las imágenes, las ilustraciones y los iconos. Y mira lo que tengo acá. Observa la siguiente infografía y luego responde en tu cuaderno a las siguientes preguntas. Ahí está. Voy a salir de acá, vamos a poner aquí al medio, para que puedas leer esta infografía y luego puedas responder las preguntas. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál fue el nombre clave de Valentina Tereshkova durante la misión? ¿Por qué crees que la llamaron así? Realiza cuánto duró el programa espacial y realiza un esquema donde indiques el propósito de esta infografía, su emisor, su receptor, y evalúa si el tema cumple con su objetivo, el texto cumple con su objetivo y si es adecuado a la situación comunicativa. Para realizar un artículo informativo se requiere una investigación previa. ¿Y por qué podemos llegar a escribir un texto informativo? Bueno, eso es importante que lo consideres y que respondas esas preguntas. Y con esto, queridos niños, termino. Te pregunto, artículo, ¿cuál es su sílaba tónica? Muy bien, y lleva tilde, es decir, la marca gráfica. ¿Por qué? Porque es esdrújula y dijimos que todas las esdrújulas se tildaban, se les hace esta marca gráfica. Pregunto, realizar. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Por qué? Grandes desafíos, niños, para hoy. Entonces con esto me despido, espero que les haya quedado claro y recuerda, cualquier duda, escribirme a lpcariaga@loscipreses.cl. Estaré dispuesta a atender todas tus consultas. Nos vemos, que te cunda, aprovecha de estudiar, de ir repasando tranquilamente, ordenadamente y focalizándote para obtener buenos resultados en estas pruebas finales. Un besote, nos vemos.